La desaparición de los Anasazi, el misterio de la civilización perdida del suroeste americano. La desaparición de los Anasazi es uno de los grandes misterios de la arqueología y la historia de América del Norte. Los Anasazi, conocidos también como los ancestrales pueblos, eran una antigua civilización que floreció en la región de las Cuatro Esquinas, donde convergen los actuales estados de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, en el suroeste de los Estados Unidos. Esta civilización dejó atrás impresionantes estructuras de piedra y adobe, construidas en acantilados y mesetas, que aún hoy siguen siendo objeto de asombro. Pero alrededor del siglo XIII, los Anasazi abandonaron repentinamente sus hogares, y la razón de su desaparición sigue siendo un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Quiénes fueron los Anasazi? El término Anasazi proviene de una palabra navaja que significa los antiguos enemigos, aunque hoy en día se prefiere el término ancestrales pueblo para referirse a ellos. La civilización Anasazi comenzó a desarrollarse alrededor del año 1200 a.C. y alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Durante este tiempo, los Anasazi construyeron complejas aldeas y ciudades en acantilados, conocidas como pueblos, algunas de las cuales, como la famosa Cleft Palace en el Parque Nacional Mesa Verde y Pueblo Bonito en el Cañón Chaco, son consideradas maravillas arquitectónicas de su época. Los Anasazi eran expertos agricultores, cultivando maíz, frijoles y calabazas, y desarrollaron avanzadas técnicas de irrigación para sobrevivir en el árido entorno del suroeste estadounidense. Además, tenían un complejo sistema de comercio que les permitía intercambiar bienes como turquesas, cerámica y otros artículos con otras culturas de la región. El misterio de su desaparición. En algún momento alrededor del año 1275 después de Cristo, los Anasazi comenzaron a abandonar sus asentamientos masivos y bien establecidos. Para el año 1300, sus ciudades y pueblos en los acantilados quedaron completamente desiertos. Esta desaparición repentina ha dejado a los arqueólogos y a los historiadores preguntándose qué pudo haber llevado a una civilización tan avanzada y estable a abandonar sus hogares y desaparecer. Posibles causas de la desaparición. A lo largo de los años, los investigadores han propuesto varias teorías para explicar la misteriosa desaparición de los Anasazi, aunque ninguna de ellas ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. Sequía y cambios climáticos. Una de las teorías más aceptadas es que los Anasazi enfrentaron una prolongada y devastadora sequía que comenzó alrededor del año 1275 después de Cristo. Los anillos de los árboles de la región han mostrado evidencia de una de las peores sequías en la historia de América del Norte, lo que habría afectado gravemente la capacidad de los Anasazi para cultivar sus alimentos. La escasez de agua y alimentos pudo haber llevado a la hambruna y al abandono de sus ciudades en busca de lugares más habitables. Conflictos internos y violencia. La evidencia arqueológica sugiere que hubo un aumento de la violencia y el conflicto durante el periodo en que los Anasazi comenzaron a desaparecer. Las excavaciones han revelado signos de fortificaciones, casas incendiadas y restos humanos que muestran señales de heridas y violencia. Es posible que la lucha por los recursos, como el agua y la comida, se intensificara debido a la sequía, lo que provocó guerras y conflictos que llevaron al colapso de la civilización. Cambios sociales y religiosos. Algunas teorías sugieren que los Anasazi pudieron haber experimentado un cambio importante en su estructura social o religiosa. Los Anasazi eran conocidos por su compleja cosmología y la construcción de kivas, grandes cámaras subterráneas utilizadas para rituales y ceremonias religiosas. Los cambios en las creencias o prácticas religiosas, combinados con otros factores como la sequía y el conflicto, podrían haber contribuido al abandono de sus asentamientos. Migración a nuevas regiones. Otra posibilidad es que los Anasazi no desaparecieron, sino que migraron hacia el sur y el este, integrándose en otras culturas pueblo que surgieron posteriormente, como los Hopi y los Zuni. Esta teoría sugiere que los descendientes de los Anasazi aún viven en la región y mantienen muchas de las tradiciones, prácticas y conocimientos de sus ancestros, aunque bajo nuevas identidades culturales. Factores combinados. Es posible que la desaparición de los Anasazi no pueda atribuirse a una sola causa, sino a una combinación de factores. La sequía, los conflictos internos, los cambios sociales y las migraciones podrían haber interactuado de tal manera que la sociedad Anasazi se volvió insostenible, llevando al abandono de sus asentamientos. Evidencia y descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de la desaparición repentina de los Anasazi en los restos de sus asentamientos. En muchos casos, se han descubierto casas y habitaciones que fueron abandonadas de forma apresurada, como si sus habitantes hubieran dejado todo atrás de un día para otro.
Se han encontrado herramientas, cerámica, alimentos y otros objetos personales en las viviendas, lo que sugiere que los Anasazi no tuvieron tiempo de llevar consigo sus pertenencias o no planearon regresar. En algunos lugares, como en el Cañón Chaco y Mesa Verde, hay señales de que los Anasazi intentaron fortificar sus viviendas, construyendo muros más altos y barreras para protegerse, lo que refuerza la teoría de que la violencia y el conflicto pudieron haber jugado un papel en su desaparición. También se han encontrado restos humanos que muestran signos de violencia, incluyendo fracturas y heridas infligidas por armas, lo que sugiere que la lucha por los recursos pudo haberse intensificado durante sus últimos años en la región. Otra evidencia interesante proviene de los anillos de los árboles, que muestran periodos de sequía extrema que coincidieron con el colapso de los asentamientos Anasazi. Esto apoya la teoría de que la escasez de agua y alimentos fue un factor crucial que obligó a la población a abandonar sus hogares y buscar mejores condiciones de vida en otras regiones. La herencia y el legado de los Anasazi. Aunque los Anasazi desaparecieron de sus grandes ciudades en los acantilados, no se desvanecieron por completo. Las culturas de los pueblos Hopi, Zuni y otras tribus del suroeste de Estados Unidos son consideradas descendientes directos de los Anasazi y han mantenido muchas de sus tradiciones, conocimientos y creencias. Estos pueblos indígenas continúan practicando rituales y ceremonias que datan de la época de los Anasazi, y muchos de sus relatos orales mencionan un tiempo en el que sus antepasados vivieron en grandes asentamientos antes de migrar a sus ubicaciones actuales. El legado de los Anasazi también se refleja en las impresionantes estructuras que dejaron atrás. Los pueblos y ciudades construidos en acantilados, como el Cleft Palace y Pueblo Bonito, demuestran un conocimiento avanzado de arquitectura, ingeniería y organización social. Estas estructuras siguen siendo un testimonio del ingenio y la habilidad de una civilización que prosperó en un entorno tan árido y hostil durante siglos. El misterio que perdura. A pesar de las numerosas teorías y décadas de investigación, la desaparición de los Anasazi sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. La falta de registros escritos y la complejidad de los factores que pudieron haber contribuido a su desaparición dificultan la obtención de una respuesta definitiva. La desaparición de los Anasazi nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden enfrentar desafíos insuperables que las llevan al colapso. Los estudios continúan, y es posible que en el futuro se descubran más pruebas que arrojen luz sobre lo que realmente ocurrió con esta fascinante civilización. Conclusión. La desaparición de los Anasazi es uno de los mayores misterios de la historia precolombina de América del Norte. Las impresionantes estructuras que dejaron atrás, junto con su abrupto abandono, nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades enfrentan los cambios ambientales, sociales y políticos. Los Anasazi nos dejaron un legado de maravillas arquitectónicas y un misterio que sigue desafiando a arqueólogos, historiadores y exploradores, haciéndonos preguntarnos qué llevó a esta gran civilización a desaparecer sin dejar rastro.